Para mí es un honor decir algunas palabras sobre el más insigne de los panameños que ha tenido la historia de este país. Se trata del doctor Justo Arosemena, a quien le hacemos en este año el homenaje al bicentenario de su nacimiento. Homenaje que le hace el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal en una forma bastante modesta a través de nuestra memoria, en donde recogemos varios trabajos sobre este panameño, este ismeño, que dejó muy en alto no solamente el nombre de Panamá, sino también el nombre de Colombia. Quizás el mejor homenaje que se le pueda hacer al doctor Justo Arosemena es seguir su ejemplo. Sin embargo, existe un homenaje pendiente por parte de la nación, por parte del país, por parte del Estado panameño, y es el cumplimiento de una ley que tiene casi 100 años, en la que se estableció la obligación oficial de publicar las obras completas del doctor Justo Arosemena, tarea que no se ha cumplido y la comisión oficial del Bicentenario ha prometido que va a cumplir. El doctor Justo Arosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña. Y según el doctor José Dolores Moscote, ya fallecido, es el hombre de mayor prestancia intelectual y moral que ha producido esta tierra ismeña. Arosemena fue abogado, político, sociólogo o factólogo, como se le llamaba en aquella época, historiador, escritor, periodista, catedrático, diplomático, gobernante, parlamentario. ¿Qué no fue Justo Arosemena? Pero todavía faltan facetas de Arosemena por estudiar. A mí me llama la atención la extraordinaria labor del doctor Justo Arosemena en el Congreso granadino, lo que hizo por esta tierra, por este pequeño istmo. Y para ir él y los senadores y representantes panameños a Bogotá, tenían que recorrer desde la ciudad de Panamá 300 leguas. Desde la ciudad de Santiago de Veragua eran 340. Tierra, mar, tierra, río, hasta Honda y a lomo de mula hasta Bogotá. Hoy solamente necesitamos un avión, un vuelo de 1 hora y llegamos a Bogotá. Pero esta era una odisea para los panameños que verdaderamente representaban al istmo, a las 2 provincias en ese tiempo, y luego 4 provincias en el Congreso colombiano. Y la labor que hicieron fue inmensa, y solamente recibían viáticos, y muchos perdían la vida en el trayecto. Hay casos documentados por el propio doctor Arosemena en donde perdían la vida en ese trayecto o estando en Bogotá. También falta por estudiar a Arosemena como estudiante. Muy poco se sabe de él. Fue un estudiante brillante, alumno de 2 célebres colombianos, Juan de la Cruz Gómez Plata, obispo de Antioquia, su profesor de Derecho Canónico,
y de Ezequiel Rojas, el doctor Ezequiel Rojas, el fundador del Partido Liberal Colombiano, el seguidor de Bentham, de Constant, de Say, el hombre que cuando presentó su examen o sus certámenes finales en la reciente Universidad Central de Bogotá, causó sensación por las teorías que expuso en esa sustentación. Pero también falta estudiar a Arosemena como docente del Colegio del Istmo, luego Universidad de Panamá, Colegio de Panamá y Universidad de Panamá, a la cual erróneamente se le llama Universidad del Istmo. La tarea que él y Esteban Febres Cordero y Blas Arosemena de la Barrera realizaron en ese colegio, en esa universidad, vale la pena un estudio. Pero lo que me llama la atención es la necesidad de que los abogados estudiemos al doctor Arosemena como juez, como abogado, como genitor de constituciones, como creador de códigos. Arosemena fue un gran codificador en el siglo XIX. Y sus escarceos en esta materia, en la codificación, la hizo en la Nueva Granada a mediados del siglo XIX, después de la Revolución de Medio Siglo y durante el gobierno del general José María Obando. Presentó varios proyectos de código para dotar a la Nueva Granada de una legislación consona con los nuevos tiempos, consona o acorde con el desmantelamiento de la colonia. Resulta que la independencia, que fue solamente política, la colonia siguió rigiendo en la Nueva Granada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y la revolución liberal del medio siglo eliminó el andamiaje colonial que pesaba sobre el Estado y sobre los habitantes y ciudadanos de la Nueva Granada. Y en ese marco, Arosemena le propuso al presidente José María Obando, la adopción de los códigos para evitar esa enrevesada legislación de la que hacía parte la Nueva Granada. Presentó varios proyectos de código: Código Penal, Código Civil, Código de Leyes varias adicionales al Código Penal, Código de Minería, Código de Organización Judicial, Código de Procedimiento Civil y Código de Procedimiento Penal. Además, el Código Comercial. Se discutió en el Congreso, se aprobó en primer debate, se ordenó publicar los códigos y serían considerados en la legislatura siguiente, en 1854. Sin embargo, el general José María Melo dio un golpe de Estado y se frustraron esas esperanzas, porque lo que vino fue la guerra civil para restaurar el orden legítimo. Y el Congreso, que se reunió en Ibagué en 1854 en guerra civil, no contempló la discusión de estos códigos. Entonces, Arosemena tenía una visión muy clara en materia de codificación, en materia de dotar al país, a la Nueva Granada, que incluía Panamá, de una codificación moderna, humana, positiva, una codificación que fuese acorde con los nuevos tiempos. Una de las grandes obras de Arosemena es
el Estado Federal de Panamá. Y en esa labor se gastó prácticamente 4 años. Pero al fin fue adoptado el Estado Federal de Panamá, llamado oficialmente Estado de Panamá y luego Estado Soberano de Panamá, en 1855. Y Arosemena ya tenía su plan para este Estado, su plan de organización jurídica e institucional para este Estado. Y tenía preparados 6 códigos, decía él. El primero, el Código de Leyes Políticas, con la Constitución, las leyes sobre división territorial, las secretarías de Estado, la orgánica de la fuerza pública, la orgánica sobre el régimen municipal, etc. La segunda, que era también importante, era la que organizaba la Hacienda Nacional, que es el código, y era a través de un código fiscal. La tercera era el Código Civil, la cuarta el Código Penal, la quinta el Código Judicial y la sexta el Código de Leyes Varias. Algunas de estos códigos verdaderamente no se pudieron aprobar en la Convención Constituyente porque él no pudo verdaderamente prepararlos. Se dictaron algunas leyes sobre determinadas materias que organizaron el Estado federal. Sin embargo, estaba la tarea pendiente de los códigos del Estado. Y así, en 1863, presentó a la Asamblea Constituyente de la época, la que instituyó el Estado Soberano de Panamá, varios proyectos de código. Presentó a la consideración del gobernador provisorio Manuel María Díaz la Constitución para el Estado, el Código Penal, el Código de Organización Judicial y los códigos de procedimientos civil y penal. Estos códigos fueron discutidos en una comisión, en esa asamblea, comisión compuesta, integrada por hombres como Buenaventura Correoso, como su hermano Blas Arosemena Quesada, como Carlos Icaza Arosemena, y se aprobaron en realidad, se aprobó en realidad no solamente la Constitución, sino que se aprobaron el Código de Organización Judicial y el Código Penal. El Código de Organización Judicial comenzó a regir. El Código Penal nunca entró a regir, de 1863. El Código que llamaron judicial, pero era de organización judicial, constaba de 194 artículos en un solo libro, que contenía 11 títulos y se dividían en capítulos. Este código organizó tanto el órgano judicial como el Ministerio Público en el Estado federal. ¿Cómo era la organización judicial en la Nueva Granada? Bueno, sabemos que después de la independencia se creó una corte, alta corte de justicia, en la República de Colombia, la primera República de Colombia, la llamada Gran Colombia. 3 tribunales o 3 distritos judiciales con cortes superiores, el Distrito Judicial del Norte, que comprendía las provincias de Venezuela, el Distrito Judicial del Sur, que comprendía Ecuador, el Cauca, Popayán, etcétera, y el Distrito Judicial del Centro, que comprendía Bogotá y Boyacá. Panamá dependió del Distrito Judicial del Centro. Las dificultades de tramitar causas desde el Istmo hacia
Bogotá, hicieron que hubiese un cambio. Panamá luego formó parte del Distrito Judicial del Magdalena e Istmo. Y finalmente se creó un tribunal superior y un distrito judicial en el Istmo de Panamá. Este distrito luego se dividió en el Distrito Judicial del Istmo y el Distrito Judicial de Fábregas, que eran las provincias de Veraguas y Azuero. En algún momento Veraguas se llamaba Veragua, sin la S, en la provincia del magistrado Zamorano, ¿no? Hasta 1845 se llamó Veragua. Entonces, luego, y estamos hablando de la época de 1850, se crearon 4 distritos judiciales en el Istmo. Panamá, Fábregas, Azuero y Chiriquí. Y esa fue la organización judicial que encontró el doctor Justo Arosemena cuando creó el Estado soberano de Panamá. ¿Cuál fue la estructura judicial? Bueno, una corte superior formada por 3 ministros jueces nombrados por 4 años o elegidos por 4 años por la Asamblea, por votación popular. Luego seguían los jueces departamentales. El Estado de Panamá se dividió en departamentos, 7 departamentos. En cada departamento había un juez departamental que conocía de las causas civiles y de las causas criminales. En el departamento de Panamá, el departamento de cabecera, también existía un juez de comercio que había sido creado desde 1855. Este código reiteraba ese juez de comercio, la existencia de ese juez de comercio, para conocer exclusivamente de las causas comerciales, de los pleitos comerciales. Creó también el código la figura del jurado de conciencia. El jurado de conciencia es una creación, un aporte de los panameños a las políticas de Estado de la Nueva Granada. Fueron los panameños los primeros, o fue el Istmo de Panamá el primero el que creó el jurado de conciencia, así como fueron los liberales panameños los padres del federalismo colombiano. Fueron los liberales panameños los que impulsaron el matrimonio civil y el divorcio, los que impulsaron la igualdad de los hijos, los que impulsaron la supresión del ejército permanente. Este jurado de conciencia que se constituía en las cabeceras de los departamentos estaba integrado por 7 ciudadanos que decidían causas penales de determinado rango. Este código también reguló todo lo relativo a los jueces comisionados, todo lo relativo al tema de la jurisdicción, de la competencia y además, repito, organizaba el Ministerio Público con un procurador del Estado, procuradores municipales y procuradores departamentales, personeros municipales y agentes fiscales. Llama la atención que este Código Judicial, que entró a regir prácticamente en abril de 1863, también se refiere a los abogados y dice que son los individuos que profesionalmente se dedican a defender las causas civiles y criminales que se siguen ante los tribunales del Estado. Bastaba
bastaba presentar una solicitud ante la Corte Superior del Estado con 30 días de anticipación para ejercer la abogacía en el Estado de Panamá. Y esto pareciera a nosotros los llamados letrados, nos parece una aberración, pero es que la revolución de medio siglo también había eliminado los títulos y los grados y eliminó las universidades. La Universidad Central de Bogotá, que se convirtió después en universidad del primer distrito judicial, distrito universitario, perdón, fue eliminada. La del segundo distrito universitario, la de Cartagena e Istmo, también fue eliminada. La del Cauca fue eliminada. Se crearon los colegios nacionales, 3 colegios nacionales en vez de universidades, que impartían clases universitarias, pero además los otros colegios en donde se impartían clases de derecho y a nivel universitario siguieron prestando servicios, aunque, repito, el concepto de universidad, siguiendo a Bentham, fue eliminado en la Nueva Granada. Bueno, hasta que en 1868 se creó la Universidad Nacional de Colombia. Estas son las ideas que contiene ese primer código de organización judicial del Estado Soberano de Panamá, adoptado, promulgado en 1863. Pero el doctor Arosemena no se cansó jamás de bregar por completar la codificación del Estado. En 1868 solamente existían 2 códigos. El Código Civil de Gil Colunge, adoptado en 1860 y que entró a regir en 1862. El Código de Organización Judicial de Justo Arosemena, que entró a regir en 1863, el Código Penal nunca lo pusieron en vigor, y el doctor Arosemena propuso al gobernante provisional de la época, al general Fernando Ponce, santanderiano, que era necesario que el Estado, el primero de la Nueva Granada, el primer Estado federal de la Nueva Granada, tuviese todos los códigos que eran necesarios para el desenvolvimiento de la vida de sus habitantes. Propuso redactar un código judicial que comprendiera la organización y los procedimientos. Un código penal que era indispensable para armonizarlo a las nuevas ideas, a las ideas humanistas, al derecho penal humanista, derivado de Bentham. Revisaría el Código de Comercio, que presentó a la Nueva Granada en el 53, ese sí entró a regir, ese sí fue debidamente aprobado, el único. Pero él quería también un Código de Comercio para el Estado Soberano de Panamá, porque el código aprobado unos años antes en la Nueva Granada ya no estaba al nivel de las necesidades actuales y era necesario actualizarlo. Prepararía además un código militar, codificaría las leyes vigentes en materia de administración pública y ese
era el plan que él le proponía al general Fernando Ponce, presidente provisorio. General Ponce, un militar, pero de muchas luces, acogió la idea y celebró un contrato con el doctor Arosemena para que el doctor Arosemena preparara esos códigos. Dijo el general Ponce que era urgente procurar al Estado de Panamá los códigos de legislación que necesita, así como verificar la compilación de leyes vigentes sobre la administración pública. Que el doctor Justo Arosemena da la seguridad por sus reconocidos talentos y por su ilustración de proporcionar al gobierno los trabajos que propone, de llevar a cabo de una manera conforme con las necesidades del Estado estas normas que eran necesarias adoptar. El doctor Arosemena preparó los proyectos de código, incluso un proyecto de código de leyes varias, y se aprobaron en 1869, cuando él era presidente de la Asamblea Legislativa de Panamá. Entraron a regir en 1871. Y está en esa tarea el Código Judicial del Estado Soberano de Panamá, que esta vez tiene organización judicial que es muy parecida, excepto que se eliminó el juez de comercio, un país comercial que elimina los juzgados comerciales. Habría que ver qué ocurrió allí. Pero también es un código que contiene el procedimiento civil y el procedimiento penal. Yo los invito, por lo corto del tiempo, lo breve del tiempo, a que examinen la ponencia que aparece en la memoria sobre este tema, en donde yo explico las peculiaridades que tiene este segundo código, que rigió hasta que fue derogado por la Regeneración, por el presidente Rafael Núñez, cuando venció a los liberales radicales en la batalla de Lumareda. Bueno, si es que lo venció, fue una victoria pírrica, pero de los liberales. En realidad, los liberales ganaron la guerra, la batalla, pero perdieron la guerra. Y el doctor Rafael Núñez, presidente de Colombia, eliminó los estados federales, unificó el país, creó el Estado unitario y los códigos del Estado Soberano de Panamá pasaron a mejor vida. Yo verdaderamente, o el instituto verdaderamente le hace un homenaje a este grande hombre. Tenemos aquí entre nosotros a un descendiente del doctor Justo Arosemena, que es el licenciado Fábrega, ¿no? Y verdaderamente nos sentimos muy orgullosos de tener la sangre de Arosemena en este recinto, en un día como hoy, en que este instituto le rinde homenaje a Justo Arosemena. Yo terminaría diciendo lo siguiente: el doctor Justo Arosemena fue un ismeño de excepción, que nació, vivió y murió en esta tierra durante el azaroso siglo XIX. Se distinguió por su honradez acrisolada, su patriotismo inclaudicable, su bregar perseverante, su inteligencia sin paralelo, su formidable erudición, su carácter tenaz, su brillante desempeño, su trayectoria cristalina y sin dobleces, su vida ejemplar, y ha legado a las generaciones presentes y futuras su paradigma de trabajo e integridad en el manejo de la cosa pública, en el quehacer legiferante
en el ejercicio del derecho, en las ideas morales, filosóficas y políticas, en su periodismo infatigable, en el campo de la diplomacia y en la defensa de los intereses vitales de Panamá y Colombia.